Bienvenidos de nuevo. En la primera parte vimos cómo la simulación de una prisión en Stanford se descontroló en solo 6 días. Vimos a estudiantes pacíficos convertirse en guardias sádicos y a prisioneros rebeldes en víctimas sumisas. Pero la gran pregunta que Philip Zimbardo se plantea en su libro no es solo qué pasó, sino por qué pasó. ¿Eran malas personas? ¿O fue la situación la que las corrompió? Hoy vamos a desglosar la respuesta académica que cambió nuestra comprensión de la moralidad humana. Zimbardo rechaza la idea de las manzanas podridas. Para él, el mal no es una cualidad inherente a ciertos individuos, sino un producto de fuerzas complejas. Y para entenderlo, debemos analizar una tríada fundamental: persona, situación, sistema. La persona es el individuo que entra en escena, con sus rasgos de personalidad, su genética y su historia. En Stanford, estos eran estudiantes mental y físicamente sanos, sin historial de violencia. La situación es el contexto conductual inmediato. Las normas, las recompensas y los roles. En Stanford, la situación era la prisión, los uniformes, la falta de sueño y la presión de grupo. El sistema, y este es el factor que a menudo olvidamos. El sistema es la estructura de poder, los agentes y las agencias que, mediante su ideología y sus valores, crean situaciones y dictan los roles. Lo mismo ocurrió en la prisión iraquí de Abu Ghraib, donde militares estadounidenses humillaron y torturaron cruelmente a prisioneros iraquíes. No podemos culpar solo al guardia por su sadismo sin culpar a la situación, que le dio la oportunidad, y al sistema que le dio el poder y la impunidad para serlo. En el experimento de Stanford, tanto guardias como prisioneros se sintieron atrapados por sus roles. Esto no es una metáfora, es un proceso psicosocial real. Desindividuación: pierdes tu sentido de identidad individual. Eres el prisionero 416, o el señor guardia. Obediencia ciega: te sometes a las reglas del sistema para no ser excluido del grupo, aunque esas reglas sean inmorales. Responsabilidad diluida: la culpa no es mía, yo solo seguía órdenes y roles. Esta combinación crea una prisión mental más fuerte que las barras de acero. Los prisioneros de Stanford llegaron a creer que estaban realmente encarcelados, y los guardias creyeron que su comportamiento era necesario para mantener el orden de su prisión. Philip Zimbardo en el último capítulo se pregunta, si el sistema puede corromper, ¿cómo podemos resistir? Zimbardo nos ofrece una guía para liberarnos del efecto Lucifer. Y la clave es la conciencia crítica. Cuestionar la autoridad: no asumas que una orden es ética solo porque viene de arriba. Mantener la identidad individual: no permitas que un rol social defina quién eres. No deshumanizar al otro: reconoce la humanidad en el prisionero, en el inmigrante, en el otro. Tener el coraje de decir no: la resistencia empieza con un solo individuo que se niega a conformarse con el grupo, que se resiste a diluirse en el grupo. La liberación es el acto de romper el hechizo que la situación y el sistema intentan imponernos. Aquí llegamos a la conclusión más poderosa del libro. Zimbardo no nos presenta solo un relato del mal, sino que nos desafía a cultivar el bien. Él postula que el antídoto al efecto Lucifer no es solo la liberación, sino el heroísmo. ¿Y qué es un héroe? Para Zimbardo, un héroe es una persona ordinaria que actúa en una situación extraordinaria. No es alguien con superpoderes ni una moral inquebrantable desde el nacimiento. Un héroe es la persona que, estando inmersa en una situación tóxica que empuja al mal, tiene el coraje de reconocer la injusticia del sistema, romper con el grupo y actuar para ayudar a la víctima, asumiendo los costes personales de su acción. Stanford nos enseñó lo fácil que es convertirse en un demonio, pero Zimbardo nos recuerda que todos tenemos el potencial de ser héroes cotidianos. La elección, al final, depende de nuestra responsabilidad y nuestra autoestima.